Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Con los del Frente. El Universal y Milenio reanudan después de una semana que tomamos de descanso esta emisión y sin más le doy la bienvenida a nuestros vecinos y colegas. David, una semana que no descansó en materia informativa, por cierto. No, para nada. Tampoco nosotros, ¿eh? Elisa. Tampoco nosotros. Héctor. Qué gusto, buenas noches. Maite. Buenas noches. Carlos. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Vas a extrañar a Juan Pablo? Que hoy él sí No descansó. lo extraño porque siempre llega con encuestas y es un tema que me contraría mucho. Llega con datos duros. Sí, encuestas. Bueno, sin más, está discutiéndose en estos momentos en la Cámara de Diputados la reforma educativa, tan traída y llevada, aprovechando un poco el descanso de los maestros que no están sitiando las cámaras, que les han permitido avanzar. Y qué decir de esta reforma que pues acaba siendo una reforma que no es tampoco la gran reforma educativa, que de nuevo está centrada más en el control político La de mal las llamada. plazas. La mal llamada. Nuevamente la mal llamada reforma educativa, ¿será? Reforma laboral, ¿no? Otra reforma laboral. Reformas laborales y esta es una, porque digo, sí hay que reconocer que tiene varios puntos de avance, ahorita los abordamos, pero lo preocupante es que básicamente se les está regresando a los sindicatos, al control sindical, estas comisiones mixtas en donde básicamente el 50% de las plazas quedan bajo su control y es un retroceso brutal a lo que se había conseguido en el 2012. Entonces, pese a los muchos avances e innovaciones que trae esta reforma, si lo ponemos en una balanza, perdemos más de lo que ganamos. ¿Qué perdemos? Eso. Pues yo creo que otra vez regresamos a que mientras tú pongas, por ejemplo, en las áreas positivas, tenemos que sí se incorpora nuevamente la Rectoría del Estado, que sí se incorpora la formación y la capacitación como un punto fundamental, que no solo es esta evaluación universal que traía extrema y que no depositaba demasiada importancia a la formación. ¿Qué sucede cuando tú tienes formación y recursos públicos invertidos ahí, pero el 50% de las plazas no se definen por la evaluación que esta formación arroja, sino más bien por dimes y diretes que ahora sí que son negociaciones que se llevan a cabo dentro del sindicato, tanto del ACENTE como del CENTE, en donde las plazas, Oaxaca, como a lo largo de décadas, ¿no? Se heredan, se venden, No, pues se el mundo de transfieren. Jongitud, Entonces, el mundo de Jongitud y el eso mundo del perdemos, Baster, ¿no? otra vez le vuelven a abrir la puerta a algo que ya había demostrado su negatividad, lo pernicioso que había sido para la educación y para los niños. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo en el que sí se pierde mucho, es un retroceso brutal, es terrible cómo se ha planteado todo desde la demagogia del memorándum famoso para dar la instrucción de que se haga algo que... de dejar sin efecto la anterior. No te quedaste con las ganas, ¿verdad? No, pero Del viene. Pero finalmente esta reforma aplica al memorándum, porque deja sin efecto lo más importante de la reforma anterior. Creo que fue una patraña eso de que les madrugaron a los de la CENTE. Los de la CENTE lograron esto que está diciendo Maite, lo van a lograr porque se va a votar en... Sí, cuando entramos al programa noche, estaban en receso en la con Cámara un de Diputados. transitorio que va a apoyar también el PRI. El PRI va a ir con ellos, donde se va a crear esta comisión mixta, donde van a participar la SEP y el sindicato magisterial, justo para el reparto de las posiciones. Y otra parte importante, y nada más le quitaron el nombre, no es que no vaya a haber evaluación, va a haber un proceso de selección para el ingreso y para el escalafón. Y van a regresar a los maestros que quitaron
de la evaluación anterior para pasarlos otra vez a las aulas y los van a capacitar. Esa es la reforma educativa. De la reforma. Y además, como ya sabíamos desde antes, va a desaparecer el Instituto de Evaluación. Ujú. Pues sigue siendo una reforma. Y es una negociación con la CENTE, o sea, no hay más. Elisa. Pero a mí lo que todavía no me queda claro es qué van a aprobar ahorita exactamente, ¿no? Porque dicen vamos a aprobar en lo general y ahorita en lo particular veremos. Ese Parece que ya está adendum planchado. traído y llevado. El famoso adendum. Se va en transitorio. ¿no? Ese es el transitorio. Y que han estado posponiendo, pero parece ser que ahorita iban a reiniciar en estos momentos, entonces ya llegaron a un acuerdo. Y lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo va a funcionar esta evaluación, porque por un lado, por ejemplo, David dice, es que pues sigue la evaluación al final del día. No, ¿cuál evaluación? Le van a llamar un proceso de selección. Por eso, que lo van a acomodar, a sus ¿sigue intereses. siendo la evaluación? No, la quitaron. La van a quitar. Y la universalidad de la evaluación se cancela. Lo que ahora incorporaron es esta palabra a la que se refiere David, que dice habrá un proceso de selección y habrá algún tipo de exámenes periódicos, pero que no tienen ninguna repercusión en las plazas de los maestros. Entonces, en realidad, pues es una simulación. De hecho, en el proceso de selección, si llegasen a tener una evaluación, digamos, mediana, mediocre, los van a capacitar, no va a pasar nada, pues, o sea, la CENTE ganó esta batalla. Ese es el punto. Encima la estrategia de dejar para las leyes secundarias las partes más duras, ¿no?, de la negociación. O sea, lo que yo piense no les importa. Pues no intervienes. No arrebato la palabra. Tienes razón. Eso es una novedad. Es que cuando viene Juan Pablo... Es que es semana de Pascua, ¿no? No, yo creo que estamos ante una desgracia educativa histórica, y ahí es una palabra que no me gusta decir porque pues todo viene siendo para la historia, pero me parece que ajustar el destino de la niñez a lo que negocie políticamente y económicamente un gobierno con una facción, ojalá fuera con el Magisterio Nacional, ojalá fuera con el Sindicato Nacional, ojalá fuera con el sindicato de Carlos Jongitud o del Bester Gordillo. No, es una facción de la parte más descalificada del Magisterio Nacional la que ha impuesto o está imponiendo estas obscenidades en el manejo de la educación. Y, por desgracia, con esto termino, contó todo para satisfacer a esa facción rijosa, pendenciera, delincuencial en buena medida, como se ha visto con los destrozos que han provocado en muchos lados, sobre todo en Oaxaca, a costa de las únicas personas que están por encima de cualquier otro mexicano o mexicana, que son las niñas y los niños. De acuerdo con la Constitución, ellos tienen un interés superior en la nación, superior a las personas con discapacidad, perdón porque lo diga, a las mujeres, digamos, golpeadas, superior a cualquier otro ser humano está el interés superior de la infancia, y es un acuerdo internacional. Fueron los que menos importaron para negociar con una pandilla de líderes, y yo recuerdo solamente, ahora sí ya voy a terminar, que el líder de la 22 en Oaxaca, que es la parte más numerosa de la coordinadora, Enrique Rueda, en 2006, cuando pudrieron Oaxaca durante 7 meses o más, y surgió la famosa APO, Enrique Rueda está videograbado recibiendo millones de pesos en una maleta que opaca cualquier cosa que hayamos visto de corrupción sindical, y era el líder de la sección 22 del Magisterio. Con esos pésimos profesores se arregló el gobierno, y sí, algunas cosas, a pesar de lo que prometió Mario Delgado, pues le dejaron
no solo muchas comas, sino le dejaron algunas sílabas, algunas tildes, algunas frases de la reforma peñanetista. Se rescató una parte. Y con esto no se resolverá nada. Fue La el propio gente Mario Delgado. seguirá haciendo panchos. Fue el propio Mario Delgado el que negoció estos transitorios y el que propuso que se retomen el artículo 116 y el artículo 123 apartado B, que son básicamente pues artículos laborales. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que Mario Delgado, cuando se empujó la reforma educativa pasada, siempre fue el era el tema abanderado, del discurso de laboral. quitarle a los sindicatos y de romper esta simbiosis atípica, como la llamaba la ONU, entre los sindicatos y la Secretaría de Educación Pública. Y Mario Delgado, bueno, era uno de los más aguerridos y ahora es el quien le devuelve a los sindicatos. Es el histrionismo de la campaña. Así es. A la responsabilidad que tiene que asumir. Pero no un solo de la legislador. campaña, es que Mario fue de años atrás, uno lo ve con el tema de la Guardia Nacional, del tema de la militarización. Así O sea, tú ves Hasta un con Mario las Delgado, fotomultas. Camaleón político. un camaleón, así que dices, ¿dónde quedó el otro Mario? Ahí quizá ¿no? nuestra... Queda muy claro que es el pago de unas cuotas, el pago de un apoyo, el pago de unos compromisos electorales y que para poder llevar a cabo esto, es por eso, perdón David, pero sí me parece muy No, sí, grave está el bien. hecho de que siempre estén llevando un pasito más allá de lo que dice la ley, siempre tentando a punto de transgredir y echándose un discurso sobre si lo legítimo es lo justo o no. Claro. A mí me escandaliza este discurso de Monreal donde dice, pues sí, pues no, era legal, pero no era legítimo. ¿Por qué no era legítimo? Pues porque no le preguntaron al sindicato ni a los maestros. Bueno, todo lo que han determinado no se lo han preguntado a nadie. Aquí le preguntaron a los burócratas si querían que los cambiaran de ciudad. Pues no, pero ellos pueden considerar que entonces esto estar jalando a conveniencia las cosas, pero lo que me parece más preocupante es esta pulsión del presidente de estar jalando siempre un pasito afuera de la ley y tentando a ver hasta dónde es posible. Eso sí me parece una cosa muy preocupante y me parece muy bien el encabezado que decía la tentación autoritaria. Un adendo. No, Como los de la reforma. Ya A mí me gustaría... tarde, pero entendí por qué dije histórico. Porque me Todo es parece histórico. que en lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza y la atrocidad esta de que profesores descalificados para manejar un grupo puedan seguir haciéndolo, que es como caer con un curandero cuando tienes que tener un tratamiento de medicina de punta, equivale desde el punto de vista educativo a la pérdida del territorio nacional en la guerra del 47. Se perdió una gran oportunidad y van a pasar años y años para ver si acaso se resuelve todo lo que se ha perdido. Eso David, sería Me triste. gustaría, para seguir lo que dice Maite, actitud o conducta camaleónica de Mario Delgado, quizá no debería de sorprendernos Más de tanto. Mario Delgado que lo que dije. Pero, De la pérdida pero de lo que territorio, no, por la eso pregunta que yo quiero hacer, ¿qué estará recibiendo el PRI a cambio de su apoyo. de su apoyo y de su voto a favor? Porque la única diputada que ya ha comentado que va a votar en contra es Cintia López Castro del PRI, pero los demás, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar a ese grupo, a ese con la grupito del educación PRI? de los niños. Perdón. Sí, es que- el tema importante es la educación, no la política. La política es un Por- muladar. y ¿Qué eso- le den al PRI? Que le den banquete o le den ¿Y por qué- migajas. por qué No está- por qué importa, le lo que está importan haciendo- son los niños. ¿Por qué le está haciendo el juego a Pero ¿por qué te Morena? preocupa el PRI? Porque no, es que creo es pertinente importante. y es interesante preguntárselo, porque vamos a ver a cambio de qué fue. Pero yo creo que Claro. también Carlos Marín tiene razón, porque eso es lo central y en eso siempre le damos la Le damos vuelta la para, irnos vuelta. para meternos por otros lados. Lo que yo veo que pero lo que son yo veo que importantes se los hizo- actores políticos que están Mira, jugando en lo que eso. yo veo que se hizo es que le van a dar otra vez, ya bueno, nadie va a meterse, a maltratar al magisterio, ya dijo el presidente, ya no se va a maltratar al O sea, es una magisterio. reforma laboral, no educativa. Otra vez el sindicato va a decidir y pues, se va a quedar el que compró, el que la heredó, el que cumplió las cuotas, el que fue a las marchas, el que hizo lo que le dijeron, y eso va a esto, estoy de acuerdo con Carlos Marín, puede ser histórico en ese sentido, porque esto va a determinar de aquí a mucho tiempo lo que Bien, pase la calidad- con la calidad de la educación, la calidad claro. de la educación. Sí, Pero desde claro. luego, Me hiciste pero el desde día. luego hay que ver, Pero desde luego a cambio de que claro. decidieron joderse, perdón por la palabra, Y además- a esos niños. Bueno, Estoy de acuerdo. está la votación Y eso va a pendiente. quedar también para la historia, aunque no le Lo podemos guste comentar la a próxima Carlos semana, porque Marín. nos falta ¿Quiénes todavía ver apoyaron esta reforma?
esta reforma constitucional. ¿Quiénes la van a No, apoyar? pero son Se va a detalles votar. en la desgracia nacional A mí me da la que estamos impresión, viviendo este día, ¿eh? por las conversaciones que escuché entre varios diputados en redes sociales, me da la impresión que no solo el PRI, sino también ciertos diputados de oposición de izquierda van a apoyarla, porque te hablan mucho de la parte positiva de la reforma y están muy los únicos que han calladitos dicho con que las no van son los del transitorios PAN. laborales, De nuevo ¿no? seguimos Hasta en Movimiento el muladar de la Ciudadano, política. no sé si Dante Delgado también Pero le va a por eso entrar, no creo sé que si va a ser- Mancera este también le va a programa. entrar. No, pero por eso creo que va a ser yo no importante le esperar entro a estos la últimos minutos. politiquitis. Estas últimas exacto. horas. Sí bien. me parece importante esperar estos últimos minutos, estas Sí. últimas horas, el posicionamiento de cada uno de los actores políticos para conocer el final de la sustancia de la En que la hablaba sustancia, en la que apela su Carlos. Sí me suerte parece está que... echada. Eso suena mal, Ah, huele mal. bueno, y lo previo... A ver cómo le sale ya cocinado, pero... En la sustancia la suerte está echada Bueno. y retomo lo que dijo el querido Héctor de Mauleón. Se jodió la niñez mexicana. Esa Bueno, es la ya sustancia. estaba. Yo creo que aquí es importante decir, la reforma del 2012, Para eso era. exacto, era Ya para estaba. eso, ¿no? No lograron ni siquiera implementar la reforma del 2012, es decir, todo el sexenio de Peña Nieto se perdió y la verdad es que con Nuño no tuvimos ningún avance de implementación de esta Pero el avance fue la reforma, Maite. Bueno, pero tuvimos 6 Bueno, años porque se reformó en 2012. Pues sí, Entró echa a Peña andar y a tuvo toda la 6 burocracia, años. por Esos 6 favor. años no pasó nada, que luego pudieron revertirla. O sea, y yo creo estamos al cuarto mes de este sexenio. Yo creo que el previo sí es importante, Qué ¿no? bárbaro. Lo que decías, Héctor, de cómo hemos visto a los personajes políticos, sí me parece que son muy importantes, lo que hemos visto porque pues hay muchas otras cosas que se tendrán que votar, que se tendrán que decidir, que se tendrán que negociar y lo seguirán haciendo. Y bueno, hoy todavía un grupo del PRD presentó algo jurídico en contra del memorándum. Entonces, pues, ¿qué payasada es esa? O sea, Vamos a ver cuántos si del no PRD vamos a votan. hablar- Ahora, ¿Qué payasada es dice- cuál? no, ¿Protestar contra el no, pero ya para qué, o sea, lo presentan hoy, lo presentan hoy. En el momento en que se Pero, apruebe la mira, reforma Si los niños educativa, pasan a segundo término, yo prefiero que cambiemos de No es que pasen a Nos toca- para nos nadie, toca cambiar de Ahí está tema. Mina. está hablando de los De hecho, niños. nos toca ¿Qué te cambiar de parece? tema. Pero va a haber responsables, va a haber Vamos a- responsables. Sin duda, va a haber no pasa. Con nombre y responsables. apellido. Y es Es necesario que cierto, estén con nombre claro. y apellido, Y yo lo único que digo aunque es- no le guste al señor y ya Mario. esperemos a ver. Me parece secundario. Repito, la no es política es un muladar. Vámonos a mi... Bueno, a ver, vámonos sin más. Dejemos y analicemos después ya Dejemos con- esto como- para un análisis más fino para la Sí. próxima semana. Politólogos. Sí. Esta tarde estaba llegando ya la Guardia Nacional a los límites de Oaxaca con Veracruz a raíz de los trágicos hechos de Minatitlán. ¿Ya hay guardia? Y sí, pues Hay que los tener primeros cuidado con lo que elementos. digamos de Minatitlán, porque si pedimos que haya justicia, vamos a ser tachados de conservadores, y yo zafo. No te asumes. ¿Por qué nadie toma el punto? ¿Que no saben? ¿Ignoran lo que ha sucedido? Hay una senadora Le preguntan, Morena Claro. que dice que Los Que los- responsables el son periodismo ha magnificado la masacre Gloria Sánchez. y culpa al neoliberalismo. Sí. Y para mi sorpresa, el presidente de la República, ya no me sorprendo tanto, pero dice más o menos lo mismo, dice que básicamente son conservadores los que le están haciendo de tos por la desgracia los que que vive piden la Veracruz. pacificación. le preguntan, Y vive ¿no? la A pregunta desgracia expresa. con un gobernador que nada más hay que escucharlo, ¿eh? Se llama, no sé, tiene un nombre. Cuitláhuac. Cuitláhuac prehispánico. García. Cuitláhuac o Tesosomo o algo así. Nada más hay que escucharlo en su pleito con el fiscal y dice que con o sin fiscal va a resolver el problema. Bueno, ahí tienes, No tiene ahí atribuciones tienes para la hacerlo. política en pleno descomponiendo la Sí, CEP. claro. Exacto, Es política. exacto. O no descomponiéndola, ya estaba descompuesta, pero Sí, impidiendo sí. un trabajo coordinado que Aquí dé buenos nuevamente lo resultados. central y lo importante son las víctimas, Claro. en ese sentido, pero creo que también Obviamente es muy que deben importante la ser discusión conservadoras del porque manejo político. piden que se haya pacifique. que se pacifique. A ver, el pero yo Estado. me quisiera regresar a esta parte de va a ir entrando la guardia. Yo me puse a revisar notas previas de Veracruz y también algunos actos de violencia antes de la masacre de Minatitlán y me encontré con declaraciones de que ya se había incrementado la presencia militar en la zona, sobre todo, ¿no?, en esa parte, y uno se sorprende porque ¿qué sucede? Se generan muchas expectativas con el incremento de presencia militar, sobre todo con la guardia que claramente va a fortalecer esta presencia y no necesariamente se inhibe el comportamiento de grupos criminales que se pueden meter, ¿no?, y acribillar. Pues no, porque lo que fueron a hacer es a cuidar los ductos de Claro. Coatzacoalcos. O sea, hay que saber a qué fueron presentes. Fueron a eso y a poner retenes, ¿no? Entonces lo que han hecho es detener gente que pasaba con marihuana, muchachos. Ustedes Se
recordarán Así que es. Esa estrategia de Y militarización por otro lado, no otra cosa resuelve el muy problema. grave es, se decretó el cese de la guerra contra el narcotráfico, ya dijo el presidente Cicero, y se dejó de perseguir, se dejó de investigar, se dejó de hacer inteligencia, y pues ahí están las consecuencias. ¿Dónde está David y Elisa? Creo que lo que nos debe preocupar es el tiradero que se está dejando, que se ha dejado en estos 12 últimos años, y esto el aventarse culpas. En el sexenio anterior le aventaron la culpa a Felipe Calderón por su guerra inútil. Enrique Peña Nieto cambia la narrativa y ya no se dan a conocer los partes de la guerra entre los criminales, y se crea una percepción de que el país se está pacificando. Hay una baja en el 2014, si no mal recuerdo, Sí. y después se les dispara. Y ahora viene Andrés Manuel López Obrador a echarle la culpa a Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Todo esto no es político. O sea, son puras culpas políticas y no hay resultado. Son políticas públicas Estoy acertadas diciendo o todo esto, desatinadas. echándose la culpa sexenio tras sexenio y de distintos partidos. Bueno, yo creo que 4 meses sí no Entonces todos justificó al son nuevo iguales. gobierno, pero Pues ya no hagamos el programa. Pero todos 4 meses iguales. sí son pocos para Digo, ¿qué es lo responsabilizar que a nos este debería gobierno preocupar? de la situación de violencia e No, pero nadie lo inseguridad. está responsabilizando, lo que están viendo es que se haga responsable Entiendo, de las cosas que pasan. pero yo también entiendo que cuando el gobierno sale a decir, a ver, recibimos el país, ¿no? Hecho cochinero. llamas, hecho un Fue cochinero, la palabra. probablemente va a tomar Lo más cual tiempo no es del cierto. esperado. Continúa. Sí. No, sí es Bueno, cierto, yo Carlos, no ¿cómo he no va a vivido ser en cierto? No es cierto. ¿Pero en qué sentido Por supuesto no que es no. cierto? Quiere decir que se están comiendo cuanta barbaridad se afirma actualmente. No, Ahí les va. a ver, Bueno, independientemente de que haya llegado Andrés Manuel o no, si tú Sí. revisas Carlos, el diciendo, bueno, Carlos, los números de Sí, incidencia delictiva los desaparecidos. solamente han crecido y crecido. Y crecido. No han dejado de Y crecer. ahí Parados, cada mes no, es peor por que el eso. anterior y cada año es peor que el Así anterior. es. Entonces, desde luego hay una inercia. Eso no se puede negar y viene de una realidad que comenzó hace mucho tiempo. Ahora, con la y misma que se puede- estrategia, Así difícilmente es. va a funcionar. Pero lo que de te están salvo, diciendo, ¿no? lo que está preguntando, creo que es lo que está preguntando también David y un poco lo que decía yo hace unos momentos es, no se trata de quién es responsable, sino de quién se va a Se va a hacer. responsabilizar Y el de lo que está y el pasando. gesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? El gesto Ahora, de 6 meses para seguir culpando a otros. Miren un dato ilustrativo. Diría Esto Juan es Pablo. horrible, ¿no? El dato. A propósito de este hombre que es homónimo de un tlatoani mexica que gobierna Veracruz. Lleva casi 5 meses gobernando y o no tenía la menor idea o consintió que funcionaran únicamente 19 de 200 y pico de cámaras de las que Sí, de Minatitlán. están en la calle. Sí. ¿Qué haces con un gobernador así? Es decir, ¿qué culpa puede tener, no sé, Yunes, bueno, Duarte? ¿Qué culpa puede tener Calderón o Peña Nieto de esa barbaridad de la que solo se le puede imputar al gobernador Yo creo que no haber tenido la seguridad de cómo está la seguridad Claro. pública? Estamos viviendo un continuo, ¿no? De ese cochinero, yo sí creo, y tenemos ahí cifras de homicidios, desaparecidos, fosas clandestinas, en fin, yo creo que hay historias que las hemos registrado en el día a día, que es una atrocidad. Este tema, por ejemplo, de las cámaras, ¿recuerdan ustedes cuando estaba Duarte todavía como gobernador, que recibía y que todo el mundo lo iba y lo apapachaba? Iban los gobernadores, un día antes encontraron cercenados cuerpos por una de las vías principales, justo antes de que llegaran. Boca del Río. ¿Se acuerdan? bajo ¿Y el qué pasó? puente, 30 y No tantos funcionaban cadáveres. las cámaras. No había cámaras en ese momento y las habían quitado o no funcionaban. Es decir, todo esto lo hemos visto ¿Pero ya qué creen? en este Alguien las puso. caos. Y o las puso Duarte o su predecesor o el que le siguió o las ¿Y alguien puso las quitó? Yunes. Alguien ¿Y las puso las pagamos? cámaras. No sirve. Pero es un modus operandi del crimen organizado, Carlos. pero es que poner las cámaras. El desactivar las No, cámaras. yo creo que no hay que perdernos, no hay que perdernos. Siempre Mira, se desactivan cuando hay un pasó evento así. una masacre en la que murieron menores de edad en Cuautla. Así es. Y una semana después pasó esta masacre en la que murieron menores de edad en Minatitlán.
En los dos casos, los dos gobernadores le echaron la culpa al cochinero, el tiradero, no estábamos al tanto, no sabíamos lo que habíamos encontrado. Bueno, déjame nada más decir esto. Cuauhtémoc Blanco tomó una serie de decisiones como quitar el mando único, devolverles las policías a los alcaldes, confrontarse con el fiscal. Otra vez la politiquería. Se trajo funcionarios de Duarte, de Veracruz, a que lo... Es el mismo escenario de Veracruz. A trabajar con él. Oye, pero y la respuesta es... Y yo entiendo esto está peor de como lo... la responsabilidad de los gobernadores ahí. El otro hace lo mismo y luego el presidente hace lo mismo. Allá voy, porque aquí ya hay responsabilidad federal. Así como en Veracruz les comento que ya había fortalecido, ya se había reforzado la presencia militar en Veracruz. Oye, en Morelos, en 5 municipios, se presentó el ejército ya con un número de elementos muy considerable y Cuautla fue uno de ellos. A lo que voy yo es, se incrementa la presencia militar, que es lo que se pretende que inhiben los actos violentos y sobre todo este tipo de masacres y de homicidios masivos. No sucede. ¿Qué tiene que pasar con la estrategia de seguridad a nivel local y municipal para que la presencia del ejército no lo inhibe? Algo lo inhiba. Breves 2 minutos nada más. Bueno, iba yo a responderle qué debe ocurrir. Todo el tiempo responde. Que aniquilen cualquier rastro del neoliberalismo. Sí. David. Nada más me parece que hay gobernadores hacia atrás en Veracruz que tendrían que rendir cuentas. Fidel Herrera, Javier Duarte, Yunes y ahora el actual Cuitlago. Y finalmente decir que el presidente se metió en una camisa de fuerza al decir que en 6 meses va a mejorar la seguridad en el país. Autoimponerse plazo. Oxígeno, ¿no? Alfonso Durazo había indicado que la Guardia Nacional ya iba a estar funcionando incluso en estas regiones hace ya, así es, y que ya estaba en esa zona a 1 hora del lugar de estos sucesos terribles. Y yo diría, no es posible entender el aumento del crimen organizado en el país en general sin la colusión o la incapacidad de las autoridades. Lo que tiene que hacer la autoridad federal, estatal y municipal, en la medida que pueda, y hacer hasta lo imposible, es combatir a los delincuentes, que es lo que no se ve que se esté haciendo. Así es. O es incapacidad. Más allá de presencia militar en Veracruz, de la seguridad pública se ha hecho cargo la Marina hace muchos años. Nos vamos. Y es un desastre. Maite, Héctor, no funciona, para y es un desastre. La Marina y es un desastre. Pero es un ahí vamos desastre. Con más fuerzas armadas para contener no creo la violencia. Que sea un desastre. ¿no? Sí. Bueno, ¿con qué te quedas, Maite? Tamaulipas, Guerrero, Yo me Veracruz. quedo, bueno, pues con un fin La de semana delincuencia actúa santo, con su ¿no? propia lógica. Carlos se está cerrando, le quedan Semana 15 Santa segundos. Por lo menos registrados en diarios, 72 muertos, ¿no? Fue un fin de semana triste y yo creo que pues muchas reflexiones para ver qué tanto la estrategia de Guardia Nacional militarizada va a dar resultados. Héctor. Pues yo creo que sí se puede ya empezar a hacer una lectura de lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que desde que comenzó el nuevo gobierno mandó señales muy engañosas a las policías: las voy a desaparecer, las dejaron en inactividad a la Policía Federal, a la Agencia de Investigación Criminal, a la PGR, todos estaban en la incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar, y en lo que se fue dando todo este proceso de 6 meses, el crimen entendió las señales y avanzó. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, vecinos, colegas, y nos vemos la próxima semana. Gracias a usted. Se quedan con Alejandro Domínguez, Noticias 21 horas.